Morí durante 6 minutos. No figurativamente, no metafóricamente, no en algún sentido poético y artístico. Estuve clínicamente muerto durante 6 minutos y 14 segundos un martes por la tarde de marzo. Y en esos 6 minutos, escuché una voz que había pasado 47 años de mi vida absolutamente convencido de que no existía. Una voz que conocía mi nombre, una voz que conocía todo lo que había hecho, cada mentira que me había dicho a mí mismo, cada persona que había herido con mi arrogancia, una voz que me hizo una pregunta que nunca vi venir. Y aquí está la cosa que todavía me mantiene despierto por las noches 2 años después. No se suponía que escuchara esa voz. Según todo lo que creía, todo aquello sobre lo que había construido mi identidad, esa voz era imposible, porque yo era ateo, no un ateo casual, no del tipo soy espiritual pero no religioso. Era el tipo de ateo que hizo de su misión desmantelar la fe donde quiera que la encontrara. El tipo que se reía de las personas que oraban, que ponía los ojos en blanco ante los pensamientos y oraciones, que le decía a personas en duelo en los funerales que sus seres queridos simplemente se habían ido, solo carne y electricidad que dejó de funcionar. Era insufrible, lo sé ahora, pero durante 47 años llevé mi ateísmo como una armadura, como una insignia de honor, como prueba de que era más inteligente, más racional, más intelectualmente honesto que todas esas personas engañadas, aferrándose a sus cuentos de hadas sobre un papá celestial. Y entonces morí. Y todo, cada certeza, cada argumento arrogante que había ganado, se hizo añicos en un instante. Pero antes de contarte lo que esa voz me dijo, antes de revelar la pregunta que lo cambió todo, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Si alguna vez has cuestionado si hay algo más allá de esta vida, si alguna vez te has preguntado si tal vez, solo tal vez, los ateos y las personas religiosas están perdiendo piezas de un rompecabezas demasiado grande para que cualquiera de nosotros lo pueda ver completamente, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Y por favor, suscríbete a este canal, porque las historias que comparto aquí no son solo entretenimiento, son invitaciones, invitaciones a cuestionar, a preguntarse, a permanecer abiertos a posibilidades que podrían destrozar todo lo que crees que sabes. Esto es lo que realmente quiero saber. ¿Alguna vez has estado absolutamente seguro de algo? ¿Construiste toda tu vida alrededor de esa certeza solo para que fuera completamente demolida? Tal vez fue una creencia, tal vez fue una relación, tal vez fue quien pensabas que eras. Escribe, estaba equivocado, en los comentarios a continuación. Solo esas 3 palabras, porque admitir que estábamos equivocados sobre algo fundamental, ese es el primer paso hacia la verdad. Y tu historia podría ayudar a alguien más a encontrar el coraje para cuestionar sus propias certezas. Ahora déjame llevarte de vuelta a quien era yo antes de morir. Necesitas entender al hombre que era, la arrogancia, la crueldad disfrazada de honestidad, las relaciones que destruí en nombre de la racionalidad, porque solo entonces entenderás por qué lo que sucedió del otro lado no solo cambió mi mente, me abrió y me reconstruyó en alguien que nunca pensé que podría ser. Mi nombre es Dr. Michael Brennan. Tengo 49 años ahora, y durante la mayor parte de mi vida fui profesor de física en la Universidad Northwestern. Nota que dije fui, porque el hombre que enseñaba mecánica cuántica y termodinámica, que publicaba artículos sobre física de partículas, que se paraba frente a auditorios llenos de estudiantes explicando la elegante maquinaria sin Dios del universo, ese hombre ya no existe. Murió en esa mesa de operaciones. Pero déjame contarte sobre él, sobre quién era yo, porque necesito que entiendas qué tan lejos había llegado, cuán completamente había envuelto mi identidad alrededor de la certeza de que esta realidad física, esta colección de átomos y energía, era todo lo que había, todo lo que jamás habría. No solo no creía en Dios, despreciaba activamente el concepto. Recuerdo esta cena de acción de gracias en la casa de mi hermana.
Sara siempre había sido religiosa. Iba a la iglesia todos los domingos, decía la bendición antes de las comidas, criaba a sus hijos en la fe. Y yo no podía dejarlo pasar. Estábamos sentados alrededor de la mesa. Sara, su esposo Mark, sus 3 hijos, mi madre que estaba visitando desde Florida, y yo. Sara preguntó si podía decir la bendición antes de comer, y me reí. Realmente me reí en voz alta. ¿Realmente vas a agradecer a un ser imaginario por comida que Mark compró con dinero que ganó en un trabajo real? Dije, alcanzando el puré de papas. ¿Por qué no agradecerle a Santa Claus mientras estás en eso? Mi sobrino, Jacob, tenía 7 años. Se veía confundido, herido. ¿Santa no es real?, preguntó en voz baja. La cara de mi hermana se puso blanca, luego roja. Michael, ¿qué te pasa? Solo estoy siendo honesto, dije, encogiéndome de hombros. ¿Preferirías que les mintiera a tus hijos? ¿Dejarlos crecer creyendo en cuentos de hadas? Te estoy haciendo un favor. Mark me pidió que me fuera. Mi madre lloró en el auto de camino a mi apartamento. Tu padre estaría tan decepcionado, dijo en voz baja. Papá está muerto, mamá, respondí, con los ojos en la carretera. No está decepcionado. No es nada. Solo está gone. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será. No me habló durante 6 meses después de eso. Ese era quien yo era. Ese era el hombre en el que me había convertido. Mi ex esposa, Jennifer, me dejó después de 8 años de matrimonio. Los papeles de divorcio citaban diferencias irreconciliables, pero yo conocía la razón real. Había demolido lenta, metódicamente su fe. Cuando nos conocimos, ella era católica. No fanáticamente, pero iba a misa la mayoría de los domingos. Usaba un pequeño collar con una cruz. Encontraba consuelo en la oración cuando su padre estaba muriendo de cáncer. Yo veía eso como un desafío, un problema a resolver, una infección intelectual a curar. Con los años, le presentaba argumentos. Si Dios es todopoderoso y todo amor, ¿por qué le dio cáncer a tu padre? Le preguntaba mientras lloraba, mientras era vulnerable, mientras estaba desesperada por consuelo. O no es todopoderoso, lo que significa que no es Dios, o no es todo amor, lo que significa que no es digno de adoración, o, y este es el escenario más probable, simplemente no existe, y estás hablando contigo misma. Era implacable, cruel en mi irracionalidad. Una noche, aproximadamente un año antes de que se fuera, la encontré sentada en nuestro dormitorio, llorando, agarrando ese collar con la cruz en su mano. Ya no sé en qué creo, susurró. Me has quitado lo único que me ayudaba a darle sentido al sufrimiento, y no me has dado nada para reemplazarlo. ¿Te he dado la verdad? ¿La realidad? ¿No es suficiente? Me miró con tanta tristeza, con tan profunda decepción. No, Michael, no lo es. Se mudó 3 meses después. Se llevó su ropa, sus libros y los restos de fe que yo no había logrado destruir. Me dije a mí mismo que le había hecho un favor. La libré de la ilusión, la ayudé a madurar, pero la verdad que no podía admitir entonces, había roto algo en ella, algo hermoso, y lo había hecho porque su fe me incomodaba. Me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, yo no tenía todas las respuestas. En mi salón de clases en Northwestern era famoso, o infame, dependiendo a quién le preguntaras. Los estudiantes me amaban o me odiaban. No solo enseñaba física, enseñaba ateísmo, materialismo, la religión de ninguna religión. El universo no se preocupa por ti, le decía a mi clase de primer año el primer día. Eres una configuración temporal de átomos que, eventualmente, se disolverá de vuelta en la sopa cósmica de la que viniste. No hay significado excepto el que creas. No hay propósito excepto supervivencia y reproducción. No hay alma, no hay vida después de la muerte, no hay justicia cósmica. Solo esto, solo ahora, solo materia y energía, siguiendo las leyes de la física. Un estudiante, nunca olvidaré esto, vino a mi horario de oficina cerca del final del semestre. Emily Rodríguez, chica brillante. Quería ser astrofísica. Profesor Brennan, dijo cuidadosamente, lo que dijo en clase hoy, sobre la conciencia siendo solo neuronas disparándose, sobre el amor siendo solo químicos y programación evolutiva, mi mamá tiene Alzheimer, está olvidando quién soy, y lo único que me trae consuelo es creer que en algún lugar, de alguna manera, la verdadera ella, la mamá que me crió, que me amó, todavía existe, que cuando muera,
La veré de nuevo. Estaba llorando. Esta joven brillante, sentada en mi oficina, buscando desesperadamente algún pequeño reconocimiento de que la esperanza no era solo debilidad. ¿Y sabes qué dije? Entiendo que eso es reconfortante, Emily, pero el consuelo no lo hace verdad. La conciencia de tu mamá se está deteriorando porque su cerebro se está deteriorando. Cuando muera, se habrá ido, completamente. Y necesitas hacer las paces con esa realidad. Salió de mi oficina llorando más fuerte que cuando llegó. 2 semanas después, escuché que se había retirado de mi clase. Cambió su especialidad a Historia del Arte. Me dije a mí mismo que no estaba hecha para la ciencia, que no podía manejar la verdad. Pero la verdad real, la verdad que me persigue ahora, es que le había quitado su esperanza, porque no tenía ninguna para dar. Ese era el hombre que era. Brillante según algunas medidas, exitoso según otras, pero fundamentalmente, completamente roto, de maneras que ni siquiera podía ver. Y aquí está lo que no sabía, lo que no podía haber sabido. Había alguien que nunca dejó de orar por mí, alguien que veía más allá de mi arrogancia al hombre asustado y enojado que había debajo, alguien cuyas oraciones habría ridiculizado si hubiera sabido de ellas, pero esas oraciones estaban a punto de ser respondidas de la manera más imposible e imaginable. Su nombre era Ruth Brennan, mi madre, y durante 47 años, cada noche antes de irse a dormir, se arrodillaba junto a su cama y oraba por mi alma. No supe esto hasta después de que regresé, hasta después de que todo cambió, pero necesito contarte sobre ella ahora, porque su historia está entretejida con la mía de maneras que nunca entendí cuando estaba ocupado siendo el hombre más inteligente en cada habitación. Mi madre era una mujer tranquila. Había sido enfermera durante 35 años antes de jubilarse. Nos crió a mí y a mi hermana Sara sola, después de que mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Papá tuvo un ataque al corazón, repentino, masivo. Se fue antes de que llegara la ambulancia. Yo fui quien lo encontró. Bajé para el desayuno antes de la escuela y lo vi desplomado en el piso de la cocina, la taza de café rota a su lado, sus ojos abiertos pero sin ver nada. Grité por mi mamá. Ella vino corriendo. Comenzó RCP. Siguió hasta que llegaron los paramédicos y suavemente la apartaron. «Se ha ido, señora», dijeron. «Lo siento, se ha ido». Ese fue el día en que dejé de creer. Tenía 12 años y estaba ahí parado en esa cocina viendo cómo cubrían el cuerpo de mi padre con una sábana blanca, y pensé, si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios es amor, entonces, ¿cómo pudo dejar que esto sucediera? ¿Cómo pudo dejar que un buen hombre, un hombre que iba a la iglesia todos los domingos, que amaba a su familia, que nunca lastimó a nadie, simplemente muriera en el piso de una cocina mientras su hijo observaba? La respuesta era obvia para mi cerebro de 12 años. No pudo, porque no estaba ahí, porque no había nadie mirando, nadie cuidando. No había plan cósmico, solo azar, solo mala suerte, solo un corazón que dejó de funcionar. Mi madre fue en la dirección opuesta. Se aferró a su fe más fuerte que nunca. Comenzó a ir a la iglesia 2 veces por semana en lugar de una. Oraba constantemente. Encontraba consuelo en la creencia de que papá estaba en un lugar mejor, que lo vería de nuevo algún día. Me enfurecía. Incluso de niño me enfurecía. ¿Cómo puedes seguir creyendo?, le pregunté una noche cuando tenía 16 años después de otro servicio dominical al que me habían obligado a asistir. ¿Cómo puedes adorar a un Dios que nos quitó a papá? Me miró con tanta ternura, con una paz inquebrantable. Dios no se llevó a tu padre, Michael. La muerte es parte de la vida, pero el amor de tu padre, eso no muere. Eso vive en ti, en Sara, en cada vida que tocó, y un día, cuando llegue mi momento, lo veré de nuevo. Lo creo con todo lo que soy. Eso es una locura. Eso es solo un mecanismo de afrontamiento, una ilusión reconfortante. Tal vez, dijo suavemente, pero es mi ilusión y me ayuda a pasar el día. ¿Puedes dejarme tener eso? No podía. Por supuesto que no podía. Con los años, a medida que crecí, fui a la universidad y a la escuela de posgrado y me convertí en el Dr. Michael Brennan con mi doctorado en física y mi puesto con tenure. Hice de mi misión salvar a mi madre de su fe. Le enviaba artículos, estudios sobre la base neurológica de la experiencia religiosa, libros de Dawkins, Hitchens y Harris, estadísticas sobre el daño que la religión había causado a lo largo de la historia. Los leía educadamente,
Me agradecía por pensar en ella, y luego seguía yendo a la iglesia. Me volvía loco. En las reuniones familiares la acorralaba con argumentos, acertijos lógicos, el problema del mal, las contradicciones en las escrituras, la evolución de la creencia religiosa como mecanismo de control social. Escuchaba pacientemente, sonreía, y luego decía algo que siempre me hacía querer gritar: «Oraré por ti, cariño». «No pierdas tu tiempo», respondía bruscamente. «Estás hablando contigo misma». «Tal vez», decía, «pero estoy hablando de todos modos». Después de que Jennifer me dejó, después de que mi madre dejó de hablarme durante 6 meses, después de ese desastroso día de Acción de Gracias, algo cambió entre nosotros. Estábamos más distantes, más cuidadosos. Ella dejó de intentar invitarme a la iglesia. Yo dejé de enviarle literatura atea. Teníamos una especie de paz fría. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas. Cosas superficiales. Clima, trabajo, los hijos de Sara. Pero había este muro entre nosotros, este desacuerdo fundamental sobre la naturaleza de la realidad que ninguno de nosotros podía superar. La última conversación real que tuvimos antes de mi ataque al corazón fue 3 meses antes. Había conducido para visitarla a Florida. Tenía 73 años entonces. Todavía aguda, todavía yendo a la iglesia, todavía exasperantemente fiel. Estábamos sentados en su porche trasero, viendo el atardecer, bebiendo té helado. «Michael», dijo en voz baja, «necesito decirte algo». «¿Qué es?» «He estado orando por ti todas las noches desde que murió tu padre. 35 años ahora. Y voy a seguir orando hasta que encuentres la fe o yo muera. Lo que suceda primero». Dejé mi té helado. Sentía esa irritación familiar subiendo en mi pecho. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Aprecio que te importa, pero no te estoy pidiendo que creas», interrumpió suavemente. «Solo te estoy diciendo lo que estoy haciendo, porque te amo, porque veo algo en ti que tú no ves en ti mismo». «¿Y qué es eso?». Se volteó para mirarme. Sus ojos estaban húmedos. «Dolor, cariño. Tanto dolor. Has estado huyendo de él desde que tenías 12 años, desde que encontraste a tu padre en el piso de esa cocina, y has construido esta fortaleza de racionalidad a tu alrededor, convencido de que si solo entiendes todo, controlas todo, explicas todo, no tendrás que sentir ese dolor nunca más». Mi garganta se apretó. «Estoy bien, mamá». No, bebé, no lo estás. Eres brillante, eres exitoso, pero no estás bien. Y un día, no sé cuándo, pero un día, vas a enfrentar algo que tu intelecto no puede explicar, algo que rompe todos esos muros que has construido. Extendió la mano y tomó la mía. Y cuando ese día llegue, rezo para que estés abierto a ello. Rezo para que dejes que te cambie, en lugar de luchar contra ello. Eso nunca va a suceder, dije, retirando mi mano. Yo soy quien soy. Sonrió tristemente. Ya veremos. Eso fue 3 meses antes de mi ataque al corazón. 3 meses antes de que le demostrara que tenía razón de la manera más aterradora e imposible. Y esto es lo que aprendí después de regresar. Lo que Sara me dijo entre lágrimas. Mamá había escrito en su diario cada noche durante 35 años. Entradas cortas. Oraciones simples. Día 12.775. Querido Dios, por favor alcanza a Michael. Ayúdalo a ver. Déjalo sentir tu amor. Día 12.776. Todavía orando por mi hijo. Todavía creyendo. Todavía esperando. 12.775 días de oración. Y, en el día 12.803, su oración finalmente fue respondida. Solo que no de la manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. 17 de marzo, un martes. Lo recuerdo porque había hecho una broma esa mañana sobre el día de San Patricio, siendo otra excusa para que personas irracionales celebraran un mito, algún santo que supuestamente expulsó serpientes de Irlanda. Tonterías supersticiosas. Estaba en mi oficina en Northwestern calificando exámenes, parciales, mi clase avanzada de mecánica cuántica. La mayoría de los estudiantes lo habían reprobado, lo cual no me sorprendía. No ajustaba las calificaciones. No creían hacer las cosas más fáciles solo porque las personas tenían dificultades. La realidad no se ajusta para ti, les decía. ¿Por qué debería hacerlo yo? Eran las 2:47 p.m. Lo sé porque miré mi reloj justo antes de que sucediera. Me sentí extraño, una opresión en mi pecho. Presión, como si alguien estuviera sentado sobre mi esternón.
Me levanté de mi escritorio pensando que tal vez había estado sentado demasiado tiempo. Necesitaba caminar, estirarme. Fue entonces cuando llegó el dolor. Ya no solo opresión, ya no solo presión. Se sentía como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y estuviera aplastando mi corazón en su fuño. Jadé. Me agarré del escritorio para estabilizarme. Derribé mi taza de café, líquido oscuro esparciéndose sobre los exámenes de los estudiantes, sobre ecuaciones, sobre todo de lo que había estado tan seguro. El dolor se irradió por mi brazo izquierdo, subió hacia mi mandíbula. Sabía que era esto. Había leído suficiente sobre eventos cardíacos. Había enseñado suficiente sobre sistemas biológicos. Estaba teniendo un ataque al corazón. Tengo 47 años, pensé estúpidamente. Corro 3 veces por semana. No fumo. Mi colesterol está bien. Esto no debería estar sucediendo, pero estaba sucediendo. Intenté alcanzar mi teléfono. Intenté pedir ayuda, pero mis piernas cedieron y me desplomé en el piso de mi oficina, rodeado de libros sobre física, sobre la mecánica del universo, sobre la fría e indiferente maquinaria de la realidad. Y nada de eso, nada de mi conocimiento, nada de mi certeza, nada de mi superioridad intelectual, podía detener lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo. Podía escuchar pasos en el pasillo afuera, un estudiante riendo, una puerta cerrándose. Intenté gritar, pero no salió nada, solo un débil y patético jadeo. El dolor era insoportable ahora, no solo físico, había algo más, algo peor, terror, terror puro, absoluto, existencial, porque sabía con completa certeza que me estaba muriendo. Y según todo lo que creía, todo lo que sobre lo que había construido mi vida, eso significaba que estaba a punto de dejar de existir. Solo nada, para siempre. El interruptor de luz apagándose. Michael Brennan borrado del universo como si nunca hubiera estado aquí. No hay cielo, no hay infierno, no hay vida después de la muerte, no hay segundas oportunidades, solo el vacío. Y de repente, tirado en ese frío piso de oficina, ahogándome en dolor, me di cuenta de algo que hacía que la agonía física pareciera nada en comparación. Tenía miedo de tener razón. Durante 47 años había estado tan seguro, tan arrogante, tan convencido de que la muerte era solo el final, solo luces apagadas, solo regresar a la nada de la que vinimos. Pero ahora, enfrentándolo, sintiéndolo, no quería tener razón. Quería estar equivocado. Quería que hubiera algo, cualquier cosa. Quería que las ilusiones de mi madre fueran ciertas. Quería que las oraciones de Jennifer fueran a algún lugar. Quería que mi padre estuviera en algún lugar mejor en lugar de simplemente ido. Pero era demasiado tarde para desear, demasiado tarde para dudar, demasiado tarde para nada. El dolor estaba desapareciendo ahora, lo cual sabía que era malo, lo cual significaba que mi corazón se estaba deteniendo, lo cual significaba que mi cerebro se estaba quedando sin oxígeno. Los bordes de mi visión se oscurecieron, como el obturador de una cámara cerrándose. Podía ver la puerta de mi oficina, tan cerca. Tal vez 15 pies de distancia, bien podría haber sido 15 millas. Pensé en mi madre, en cómo había desperdiciado 35 años luchando contra su amor. Pensé en Jennifer, en la fe que había destruido en ella, en el vacío que había dejado atrás. Pensé en Emily Rodríguez, en quitarle su esperanza cuando más la necesitaba. Pensé en cada estudiante que había aplastado, en cada creyente del que me había burlado, en cada persona que había herido con mi arrogancia disfrazada de honestidad. Y mi último pensamiento, mientras la oscuridad se cerraba completamente, fue: estaba equivocado sobre todo. No sobre Dios, no sobre la vida después de la muerte, sobre lo que importaba, sobre cómo ser humano, sobre el amor. Y entonces me fui. Mi colega, la profesora Sandra Chen, me encontró a las 3:04 p.m., 17 minutos después de que me desplomé. Había venido a discutir un proyecto de investigación y vio mi puerta de oficina abierta, me vio en el piso, vio el café esparciéndose sobre mi escritorio como sangre. Gritó pidiendo ayuda. Comenzó RCP. Alguien llamó al 911. Los paramédicos llegaron a las 3:11 p.m. Me dieron descargas. 1, 2, 3 veces. Nada. Me cargaron en una camilla. Siguieron haciendo compresiones en la ambulancia. Llamaron por radio al Hospital Memorial Northwestern. Hombre de 47 años. Infarto masivo. Sin pulso. Sin respiración. Lo estamos perdiendo. Llegaron al hospital de emergencias a las 3:23 p.m. El equipo de trauma se hizo cargo. Más descargas. Medicamentos. Un tubo de respiración, compresiones torácicas que rompieron 2 de mis costillas. A las 3:31 p.m. el médico de guardia miró el reloj, hora de la muerte. Y fue entonces cuando mi corazón comenzó a latir de nuevo. Débil, irregular,
pero latiendo. «¡Tenemos pulso!», gritó alguien. Me estabilizaron. Me llevaron a cirugía. Limpiaron el bloqueo en mi arteria descendente anterior izquierda. La viuda. La llaman. 6 minutos y 14 segundos. Ese fue el tiempo que estuve clínicamente muerto. Sin latido de corazón. Sin actividad cerebral. Sin oxígeno llegando a mis células. Según todo lo que había creído, todo lo que había enseñado, no debería haber regresado de eso. Y si lo hacía, debería haber regresado con daño cerebral masivo, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, pero no lo hice. Regresé diferente, porque durante esos 6 minutos, mientras los médicos luchaban por reiniciar mi corazón, mientras mi madre probablemente estaba de rodillas orando, sin siquiera saber que me estaba muriendo, mientras mi cuerpo yacía muerto en esa mesa de operaciones, estaba en otro lugar, y alguien me estaba esperando ahí. Alguien que conocía mi nombre, alguien que me había estado esperando toda mi vida, alguien de quien había pasado 47 años absolutamente convencido de que no existía. No había túnel, no había luz blanca al final de algún pasillo cósmico, no había parientes fallecidos esperando con los brazos abiertos. Eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue mucho más extraño, mucho más aterrador, mucho más real que cualquier experiencia cercana a la muerte que hubiera descartado como alucinaciones por falta de oxígeno o química cerebral moribunda. Un momento, estaba en esa mesa de operaciones, muerto, ido, el Michael Brennan que existía como una colección de neuronas disparándose y reacciones bioquímicas había dejado de funcionar. Y al momento siguiente, estaba consciente, no viendo, no exactamente porque no tenía ojos, no escuchando, porque no tenía oídos, pero estaba percibiendo, experimentando, existiendo de una manera que era más vívida, más inmediata, más innegablemente real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi cuerpo físico. Y estaba en algún lugar, no en ningún sentido físico. No había suelo debajo de mí porque no tenía pies. No había cielo sobre mí porque no había arriba ni abajo. Pero había presencia, vasta, infinita, en todas partes y en ninguna parte. Y yo estaba aterrorizado, no porque fuera oscuro o aterrador, o infernal, sino porque era imposible. Esto no podía estar sucediendo. Según todo lo que sabía, todo lo que había estudiado, todo lo que había enseñado durante 20 años, la conciencia requería un cerebro, la conciencia requería neuronas, la experiencia requería un sustrato físico, y yo no tenía ninguna de esas cosas. Mi cerebro estaba muerto, mi cuerpo estaba en una mesa 3 pisos debajo de mí, o encima de mí, o al lado de mí, porque la dirección no tenía sentido aquí, siendo sometido a descargas y bombeado y abierto por cirujanos que probablemente pensaban que estaban trabajando en carne que nunca despertaría. Pero yo estaba aquí, innegablemente, imposiblemente, aquí. Y no estaba solo. La presencia que había sentido, esa conciencia infinita y abrumadora, de repente se enfocó en mí. Fue como ser visto por primera vez en tu vida, realmente visto. No solo tu cara o tu cuerpo o tus acciones, tu todo, cada pensamiento que habías tenido, cada palabra que habías dicho, cada bondad y cada crueldad, cada momento de coraje y cada acto de cobardía, cada cosa que te hacía ser tú, expuesta y visible y conocida. Quería esconderme, correr, desaparecer, pero no había dónde ir, porque ya estaba en ningún lugar. Y entonces, la voz. No venía de fuera de mí. No eran ondas de sonido vibrando a través del aire golpeando un tímpano. Venía de todas partes, de dentro de mí, de la tela de cualquiera que fuera esta realidad. Y dijo mi nombre, Michael. No, doctor Brennan, no profesor, no hijo o exesposo o colega, solo Michael, el nombre que mi madre me llamaba, el nombre que mi padre solía decir cuando me despertaba para la escuela, el nombre que había sido antes de convertirme en todas esas otras cosas. Y escucharlo, escuchar esa voz imposible decir ese simple nombre, rompió algo en mí. No sé cómo explicar esto. No tenía cuerpo, pero sentí como si me estuviera desmoronando, haciéndome añicos. Cada muro que había construido, cada defensa, cada argumento cuidadosamente construido, cada pieza de armadura intelectual, desapareció. Simplemente desapareció. Y en ese momento de completa y aterradora vulnerabilidad, supe 3 cosas con absoluta certeza. 1. Estaba en presencia de algo infinitamente mayor que yo mismo. 2. Esa presencia sabía todo sobre mí.
Siempre lo había sabido. Había estado observando toda mi vida mientras yo fingía que no existía. 3. Había estado tan catastrófica, profunda y estúpidamente equivocado. No existes, intenté decir, aunque no tenía boca. Esto no es real. Esto es solo mi cerebro muriendo, neuronas disparándose mal, DMT liberado durante el paro cardíaco, alucinación, delirio. La presencia no discutió conmigo, solo esperó. Y en esa espera, sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida. Amor incondicional. No amor sentimental, no amor romántico, no el tipo de amor que había reducido a oxitocina y programación evolutiva en mis conferencias. Esto era diferente. Este era amor que veía cada cosa fea que había hecho, cada persona que había herido, cada momento de crueldad disfrazada de honestidad y no apartaba la mirada. Amor que sabía que había pasado 47 años negando su existencia y no estaba ofendido. Amor que había estado esperando pacientemente exactamente este momento, cuando todas mis certezas se desmoronarían y finalmente estaría abierto a lo que me había negado a ver. Y me destruyó. Quiero ser claro sobre esto. No estaba llorando porque no tenía ojos, pero lo que fuera, donde sea que estuviera, me estaba desmoronando con algo que se sentía como lágrimas. Lo siento, dije, aunque nunca había creído en disculparse con Dios, porque nunca había creído que hubiera alguien escuchando. Lo siento mucho. Estaba equivocado, sobre todo, sobre ti, sobre lo que importa, sobre cómo traté a las personas. La voz habló de nuevo, y lo que dijo a continuación lo cambió todo. No lo sé, Michael. Siempre lo he sabido. Pero no es por eso que estás aquí. Estaba viendo mi vida, no como una película, no como recuerdos. La estaba experimentando de nuevo, cada momento, cada elección, cada palabra, pero no desde mi perspectiva, desde la de ellos, de cada persona que había conocido, cada estudiante, cada colega, cada extraño en la calle. Estaba a punto de verme a mí mismo de la manera en que todos los demás me habían visto, y lo que vi me haría desear haber permanecido muerto. El primer recuerdo no era uno que esperaba. Tenía 16 años, secundaria, sentado en la cafetería con mi amigo David Chen. David era religioso. Su familia era budista. Me había invitado a ir al templo con él. Dijo que podría ayudarme a procesar la muerte de mi padre. Me había reído, lo suficientemente fuerte para que toda la mesa escuchara. ¿Realmente crees en esa cosa de la reencarnación? ¿Que has vivido antes y vivirás de nuevo? David, eso es una locura. Lo sabes, ¿verdad? No hay evidencia. No hay mecanismo. Es solo pensamiento ilusorio para personas demasiado asustadas para aceptar que la muerte es el final. Recordaba esta conversación. Recordaba sentirme inteligente, racional, como si estuviera ayudando a David a ver la realidad. Pero ahora no estaba en mi cuerpo de 16 años. Estaba en el de David. Sentí lo que él sintió cuando dije esas palabras. La vergüenza, la humillación, la forma en que su cara se puso caliente mientras otros niños en la mesa comenzaron a reír. La forma en que algo dentro de él, algo pequeño y precioso y vulnerable, se cerró y se encerró. Nunca volvió a invitarme a ningún lado. Nunca compartió nada personal. Nunca habló sobre sus creencias. Y sentí con devastadora claridad cuánto le costó ese momento. Cómo le enseñó que su fe, esta cosa hermosa que su abuela le había transmitido, esta conexión con sus ancestros, era algo de lo que debía avergonzarse. Llevó esa vergüenza durante años, a la universidad, a la edad adulta, a su matrimonio, donde nunca habló de espiritualidad con su esposa porque yo le había enseñado que era tonto. Un momento, una crueldad casual disfrazada de honestidad, y se propagó hacia adelante a través de toda una vida. No sabía, intenté decir. No quise, pero la voz interrumpió suavemente. Sigue mirando. La escena cambió. Ahora tenía 24 años. Escuela de posgrado. Saliendo con Jennifer. Habíamos estado juntos durante 3 meses. Acababa de recibir noticias de que el cáncer de su padre se había extendido. Etapa 4. Tal vez 6 meses de vida. Estaba en mi apartamento llorando, sosteniendo su collar con la cruz. Sigo orando, dijo entre lágrimas. Sigo preguntándole a Dios por qué Él, por qué ahora, y no obtengo respuestas y no sé qué hacer. Y yo, Dios, recuerdo esto tan claramente. Me senté a su lado, puse mi brazo alrededor de sus hombros y dije, tal vez no estás obteniendo respuestas porque no hay nadie ahí para responder. Jenny, sé que esto es difícil, pero la oración no va a salvar a tu papá. La medicina podría. Las estadísticas podrían. Pero hablar con un ser invisible no está haciendo nada excepto hacerte sentir que tienes algún control cuando no lo tienes. Pensé que la estaba ayudando, preparándola para la realidad.
deteniéndola de la falsa esperanza. Pero ahora era ella. Sentí cómo esas palabras cayeron, como un golpe en el estómago, como si hubiera tomado lo único que la mantenía unida y lo hubiera arrancado. Sentí su desesperación, su necesidad de consuelo, su necesidad de creer que el sufrimiento de su padre significaba algo, que había algún plan, algún propósito, alguna razón para seguir adelante, y sentí cómo le había quitado eso y no le había dado nada para reemplazarlo, solo vacío, solo verdad fría y racional que la dejó más sola de lo que jamás había estado. Dejó de orar después de esa conversación, dejó de ir a la iglesia, dejó de usar su collar, y cuando su padre murió, 4 meses después, no tenía marco para procesarlo. No había rituales, no había consuelo, no había comunidad, solo un espacio hueco donde solía estar su fe. Nos quedamos juntos durante 5 años más después de eso, pero algo entre nosotros murió el día que murió su padre. La confianza, la intimidad, la capacidad de ser vulnerable con alguien que había demostrado que prefería tener razón que ser amable. Vi nuestro matrimonio desmoronarse en avance rápido. Cada discusión, cada momento de distancia emocional, cada noche que lloraba en el baño mientras yo dormía tranquilamente, convencido de que no había hecho nada malo. La destruí, dije. Mi voz, si tenía voz, rompiéndose. Le quité lo que más necesitaba y ni siquiera me di cuenta. Sí, dijo la voz, simplemente. Sigue mirando. Escena tras escena, persona tras persona. Era Emily Rodríguez, la estudiante que vino a mi oficina sobre el Alzheimer de su madre. Sentí su salida de esa reunión sintiéndose más desesperanzada que cuando llegó. Sentí su llanto en su auto. Sentí su cambio de especialidad porque ya no podía estudiar el universo sin que se sintiera vacío y sin sentido. Era mi madre, arrodillada junto a su cama cada noche durante 35 años, orando por un hijo que se burlaba de ella por eso. Sentí su dolor, su preocupación, su amor desesperado y doloroso por alguien que trataba su fe como una enfermedad mental. Era mi hermana Sara, viéndome arruinar Acción de Gracias. Sentí su enojo, su vergüenza, su miedo de que sus hijos crecieran pensando que su tío tenía razón, que la fe era estúpida, que la esperanza era debilidad, que la certeza era más importante que la amabilidad. Era mi sobrino Jacob, de 7 años, aprendiendo de mí que la maravilla era algo de lo que avergonzarse. Era cada estudiante que se había sentado en mi salón de clases, emocionado por la física y los misterios del universo, solo para que yo redujera todo a materia y energía sin sentido. Cada persona que vino a mí buscando sabiduría y se fue sin nada más que ecuaciones frías. Y era el conserje, Carlos. Su nombre era Carlos, que limpiaba mi oficina cada noche. Carlos que me vio en mi peor momento, trabajando hasta tarde, estresado, tomando llamadas telefónicas donde le respondía bruscamente a mi madre, donde descartaba las preocupaciones de Jennifer, donde me burlaba de la religión y la fe y de cualquier cosa que no pudiera medirse o probarse. Carlos era profundamente religioso, católico, oraba en silencio mientras vaciaba mi basura, mientras aspiraba mi piso, y una noche había dejado una pequeña tarjeta de oración en mi escritorio. San Judas Tadeo. ¿San Judas? El santo patrón de las causas perdidas. La había creado a la basura sin pensarlo 2 veces, pero ahora era Carlos, viéndome hacerlo, sintiendo la pequeña esperanza que tenía, que tal vez este profesor enojado y herido necesitaba oración, necesitaba que alguien se preocupara por su alma, morir un poco. Herí a todos, dije, a todos los que toqué, les hice la vida peor. No a todos, dijo la voz, pero a muchos sí. Y esto es lo que necesitas entender, Michael. No lo hiciste porque eras malvado. Lo hiciste porque estabas en dolor. Porque tenías 12 años cuando encontraste a tu padre muerto y en lugar de hacer duelo, en lugar de sentir, decidiste entender, explicar, controlar. Las escenas se detuvieron, se congelaron. Convertiste tu dolor en arma, tu inteligencia en armadura, tu pérdida en certeza. Y has estado hiriendo a personas con eso durante 35 años. Quería discutir, defenderme, explicar que había estado tratando de ayudar, tratando de liberar a las personas de la ilusión, tratando de darles la verdad. Pero no pude, porque acababa de vivir las consecuencias. Las sentí, las experimenté desde adentro hacia afuera, y no había defensa para lo que había hecho. Era mi madre,
arrodillada junto a su cama cada noche durante 35 años, orando por un hijo que se burlaba de ella por eso. Sentí su dolor, su preocupación, su amor desesperado y doloroso por alguien que trataba su fe como una enfermedad mental. Era mi hermana Sara, viéndome arruinar Acción de Gracias. Sentí su enojo, su vergüenza, su miedo de que sus hijos crecieran pensando que su tío tenía razón, que la fe era estúpida, que la esperanza era debilidad, que la certeza era más importante que la amabilidad. Era mi sobrino Jacob de 7 años, aprendiendo de mí que la maravilla era algo de lo que avergonzarse. Era cada estudiante que se había sentado en mi salón de clases, emocionado por la física y los misterios del universo, solo para que yo redujera todo a materia y energía sin sentido. Cada persona que vino a mí buscando sabiduría y se fue sin nada más que ecuaciones frías. Y era el conserje, Carlos. Su nombre era Carlos, que limpiaba mi oficina cada noche. Carlos que me vio en mi peor momento, trabajando hasta tarde, estresado, tomando llamadas telefónicas donde le respondía bruscamente a mi madre, donde descartaba las preocupaciones de Jennifer, donde me burlaba de la religión y la fe y de cualquier cosa que no pudiera medirse o probarse. Carlos era profundamente religioso, católico. Oraba en silencio mientras vaciaba mi basura, mientras aspiraba mi piso. Y una noche había dejado una pequeña tarjeta de oración en mi escritorio. San Judas Tadeo, San Judas, el santo patrón de las causas perdidas. La había tirado a la basura sin pensarlo 2 veces, pero ahora era Carlos, viéndome hacerlo, sintiendo la pequeña esperanza que tenía, que tal vez este profesor enojado y herido necesitaba oración, necesitaba que alguien se preocupara por su alma, morir un poco. Herí a todos, dije. A todos los que toqué les hice la vida peor. No a todos, dijo la voz, pero a muchos sí. Y esto es lo que necesitas entender, Michael. No lo hiciste porque eras malvado, lo hiciste porque estabas en dolor, porque tenías 12 años cuando encontraste a tu padre muerto y en lugar de hacer duelo, en lugar de sentir, decidiste entender, explicar, controlar. Las escenas se detuvieron, se congelaron. Convertiste tu dolor en un arma, tu inteligencia en armadura, tu pérdida en certeza, y has estado hiriendo a personas con eso durante 35 años. Quería discutir, defenderme, explicar que había estado tratando de ayudar, tratando de liberar a las personas de la ilusión, tratando de darles la verdad, pero no pude, porque acababa de vivir las consecuencias. Las sentí, las experimenté desde adentro hacia afuera, y no había defensa para lo que había hecho. Señor, no sé qué está pasando, pero lo siento. Algo está mal con mi hijo. Por favor, está con él. Sea lo que sea que esté enfrentando, donde sea que esté, déjalo sentir tu presencia, déjalo saber que es amado, déjalo volver a casa. Estaba llorando. Esta mujer a la que había descartado, y con la que había discutido y atropellado intelectualmente durante décadas. Estaba llorando por mí, luchando por mí con la única arma que tenía, fe. Y me di cuenta de algo que me destrozó aún más que la revisión de vida. Nunca había estado solo. Durante 47 años, mientras estaba convencido de que era esta isla aislada de racionalidad en un mar de delirio, mientras estaba tan seguro de que era el único que veía la realidad claramente, estaba rodeado de amor. Amor imperfecto, amor defectuoso, amor humano, pero amor de todos modos. Personas que se preocupaban por mí a pesar de cómo las trataba, que oraban por mí incluso cuando me burlaba de ellas por ello, que seguían esperando que cambiara incluso cuando no mostraba señales de cambiar. ¿Lo ves ahora?, preguntó la voz suavemente. Sí, dije. Veo, entiendo. Estaba equivocado sobre todo, sobre ti, sobre el amor, sobre lo que importa. Y lo siento mucho, mucho. Sé que lo sientes, Michael. Tu remordimiento es real. Tu comprensión es real, pero esto es lo que necesitas saber. No estoy interesado en tu culpa, estoy interesado en tu elección. La sala de operaciones volvió a enfocarse. Te están perdiendo, dijo la voz. En aproximadamente 30 segundos tu corazón va a comenzar a latir de nuevo, contra todas las probabilidades, contra toda probabilidad médica. Vas a sobrevivir esto. Esperanza surgió en mí. Iba a vivir, iba a tener otra oportunidad, pero la voz continuó. Y cuando despiertes, recordarás todo esto, cada momento, cada persona que heriste, cada verdad que te negaste a ver. Recordarás esta conversación.
Me recordarás a mí, Michael. Una pausa. Pero aquí está tu elección, Michael. Puedes volver a tu vida anterior. Puedes explicar todo esto como una alucinación, privación de oxígeno, el último intento desesperado de un cerebro moribundo por encontrar significado. Puedes volver a ser el Dr. Michael Brennan, profesor con tenencia, ateo famoso, el hombre más inteligente en la habitación. Sentí el peso de esa elección, la comodidad de ella, lo fácil que sería volver a deslizarme en la certidumbre. Oh, dijo la voz, puedes volver diferente. Puedes dejar que esto te abra en lugar de endurecer tus defensas. Puedes pasar el tiempo que te quede deshaciendo el daño que has hecho, ayudando en lugar de lastimando, construyendo en lugar de derribando. Eso no es una elección, dije. Por supuesto que quiero cambiar. Por supuesto que quiero arreglar las cosas. Es más difícil de lo que crees, dijo la voz. Perderás tu reputación. Tus colegas pensarán que has perdido la cabeza. Tus amigos ateos te llamarán delirante. Todo sobre lo que has construido tu identidad se desmoronará. Tendrás que admitir, públicamente, que estabas equivocado, que las personas de las que te burlaste tenían razón, que la fe, por imperfecta, por misteriosa que sea, importa. Pensé en mi madre, en Sarah, en Emily Rodríguez, y Jennifer, y David Chen, y cada persona que había herido. ¿Qué hay de ellos?, pregunté. Si regreso, si cambio, ¿puedo arreglar lo que rompí? Algo de eso, dijo la voz. No todo. Algunas heridas cicatrizan. Algunas relaciones no pueden restaurarse completamente, pero puedes intentarlo. Puedes pasar tus años restantes siendo un tipo diferente de maestro, un tipo diferente de hijo, un tipo diferente de hombre. ¿Cuánto tiempo tengo? Eso no es para que lo sepas. Podrían ser días, podrían ser décadas, pero sea cual sea el tiempo que tengas, sabrás, recordarás este momento. Me recordarás que se te dio una elección. Miré hacia abajo a mi cuerpo en esa mesa, a los cirujanos trabajando para salvar una vida que había desperdiciado, y pensé en la oración de mi madre. Déjalo volver a casa. No solo a la vida, al amor, a la humildad, a la verdad. Elijo cambiar, dije. Elijo volver diferente. No sé cómo, no sé si puedo deshacer el daño, pero quiero intentarlo. Entonces, hay una cosa más que necesitas ver, dijo la voz. Y de repente estaba de vuelta en esa sala de operaciones, pero el tiempo se había desplazado. Estaba viendo algo que no había sucedido todavía. Me estaba viendo a mí mismo, 3 años en el futuro, parado en un salón de clases. Pero no estaba enseñando física, estaba enseñando algo completamente diferente. Y en la primera fila, tomando notas, llorando en silencio, estaba Emily Rodríguez. Había regresado. Esto es posible, si lo eliges, si estás dispuesto a pagar el costo. ¿Qué costo? ¿Tu certeza? ¿Tu orgullo? ¿Tu necesidad de tener razón? Todo lo que has usado para protegerte del dolor del que has estado huyendo desde que tenías 12 años. Miré esa versión futura de mí mismo, a Emily, a las docenas de otros estudiantes en ese salón de clases que estaban aprendiendo algo que nunca había podido enseñarles antes, que el misterio no es debilidad, que la fe no es tontería, que el amor desordenado, irracional, inmensurable, es lo único que hace que nada de esto importe. Lo pagaré, dije. Cueste lo que cueste, lo pagaré. Entonces regresa, Michael. La oración de tu madre está a punto de ser respondida. Y justo antes de que todo cambiara, justo antes de que fuera llevado de vuelta a mi cuerpo, la voz dijo una última cosa. Recuerda esto. Siempre estuve aquí, esperando, observando, amándote a través de cada momento que negaste que existía, y todavía estaré aquí cuando llegue tu momento de nuevo. Pero por ahora, ve a vivir, realmente vive, por todas las personas que nunca tuvieron una segunda oportunidad. La luz, aunque nunca había habido luz, se intensificó, y lo escuché, mi latido del corazón. Bip, bip, bip. Tenemos ritmo, gritó alguien. Y abrí mis ojos a un mundo que nunca había visto realmente antes. Desperté 3 días después, 3 días de estar en un coma médicamente inducido mientras mi cuerpo se recuperaba de la cirugía, mientras mi cerebro, que según todos los escáneres no mostraba daño, a pesar de 6 minutos sin oxígeno, descansaba. Los médicos lo llamaron un milagro, yo lo llamé algo más. La primera cara que vi fue la de mi madre. Estaba sentada en una silla junto a mi cama del hospital, su cabeza inclinada,
sus labios moviéndose en silencio, orando. Incluso después de que le habían dicho que sobreviviría, incluso después de que lo peor había pasado, todavía estaba orando. Intenté hablar, pero mi garganta estaba en carne viva por el tubo de respiración. Logré un sonido, algo entre una tos y una palabra. Su cabeza se levantó bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par. «Michael, oh Dios mío, Michael, estás despierto. Enfermera, está despierto». La gente entró corriendo. Médicos, enfermeras, revisando signos vitales, haciendo preguntas, brillando luces en mis ojos. Pero yo solo miraba a mi madre. Estaba sosteniendo mi mano, llorando, sonriendo, e hice algo que no había hecho desde que tenía 12 años. Apreté su mano y susurré, mi voz apenas funcionando. «Tenías razón, mamá. Sobre todo, lo siento mucho». Se congeló. Me miró como si estuviera hablando otro idioma. «¿Qué dijiste?» «Tus oraciones», logré decir. «Funcionaron. Él es real. Dios es real. Y he sido un tonto». Comenzó a llorar más fuerte. Presionó su mano contra su cara. «¿Qué te pasó?», preguntó. «¿Qué viste?» «Todo», dije. «Vi todo». Los médicos no podían explicar mi recuperación. Sin daño cerebral, sin deterioro cognitivo, función cardíaca mejor de lo esperado. Debería haber sido un vegetal, o como mínimo tener déficits neurológicos graves. En cambio, 2 semanas después, salí de ese hospital completamente intacto, físicamente. Pero mentalmente, espiritualmente, estaba completamente destruido y reconstruido al mismo tiempo. Sara me visitó en el hospital. Trajo a sus hijos. Estaban tímidos conmigo. Nunca había sido el tío cálido y afectuoso. Había sido el inteligente, el distante, el que incomodaba a su mamá en las reuniones familiares. Pero esta vez, cuando Jacob de 7 años se acercó cautelosamente a mi cama, lo abracé. «Lo siento», le dije, por lo que dije en Acción de Gracias, sobre Santa, sobre la fe, sobre todo. Cree en lo que te traiga alegría. ¿Está bien? No dejes que nadie, especialmente yo, te quite eso. Se veía confundido. Sara se veía sorprendida. «Michael, ¿qué te pasó?» «Morí», dije simplemente, y descubrí que estaba equivocado sobre casi todo lo que importaba. Volver al trabajo fue complicado. Northwestern me dio licencia médica, 6 semanas para recuperarme, para descansar, para volver gradualmente a las cosas. No quería volver gradualmente. Quería derribar todo lo que había construido y empezar de nuevo. Mi primer día de regreso, llamé a una reunión con la directora del departamento, doctora Patricia Morrison. Habíamos trabajado juntos durante 15 años. «Necesito hacer algunos cambios a mi plan de estudios», le dije. «¿Qué tipo de cambios?» «Quiero enseñar un nuevo curso, Filosofía de la Ciencia, los límites del materialismo, las preguntas que la física no puede responder, la relación entre ciencia y significado». Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «Michael, eres físico, no filósofo, y has pasado toda tu carrera argumentando en contra de exactamente ese tipo de pensamiento confuso». «Lo sé», dije. Estaba equivocado. «¿Te golpeaste la cabeza durante el ataque al corazón?» Algo así. No aprobó el nuevo curso. Demasiado fuera de mi área de especialización. Demasiado controvertido. Demasiado probable de alterar el delicado equilibrio entre ciencia y religión que las universidades intentan mantener. Así que lo enseñé de todos modos. No oficialmente. No por créditos. Empecé un seminario vespertino voluntario. Lo llamé «Preguntas que la ciencia no puede responder». Esperaba tal vez 5 estudiantes, tal vez 10. 47 aparecieron la primera noche, incluyendo a Emily Rodríguez. Se quedó al fondo de la habitación, brazos cruzados, ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Cuando la vi, mi voz se quebró. Después de que todos los demás se fueron esa primera noche, ella se quedó. «Profesor Brennan», dijo cuidadosamente, «¿es esto algún tipo de broma? ¿Alguna nueva forma de burlarse de personas como yo?» «No», dije. «Emily, te debo una disculpa. Lo que te dije sobre tu madre, sobre la conciencia, sobre la esperanza, estaba equivocado. Fui cruel, y lo siento». Me miró fijamente. «¿Quién eres y qué hiciste con el Dr. Brennan?» Así que le conté, no todo, no los detalles que sonarían locos, pero suficiente. «Tuve una experiencia cercana a la muerte durante mi ataque al corazón», dije, «y vi
cosas, experimenté cosas que no puedo explicar con la física, que pasé toda mi vida insistiendo que no eran reales. ¿Y ahora? Ahora creo que he estado tan ocupado siendo seguro que olvidé cómo ser curioso, cómo maravillarme, cómo admitir que tal vez, solo tal vez, el universo es más grande y extraño y más significativo de lo que le di crédito. Estuvo en silencio por mucho tiempo. Luego dijo, mi mamá murió hace 3 meses. El Alzheimer se la llevó. Emily, lo siento mucho. Después de que murió, estaba tan enojada contigo porque me habías quitado lo único que me ayudaba a lidiar con ello, la creencia de que ella todavía estaba en algún lugar, todavía ella misma, que la vería de nuevo. Se limpió los ojos. Pero luego escuché que casi moriste, y pensé, tal vez eso es karma, tal vez eso es lo que merecías por ser tan cruel con las personas que estaban sufriendo. Asentí, tal vez era así, pero luego regresaste, y la gente dice que eres diferente, que algo sucedió, y necesitaba ver por mí misma si era real o solo otro acto. Es real, dije, y no puedo darte certezas, Emily. No puedo probar que tu mamá todavía existe en algún lugar, pero puedo decirte esto. Estaba equivocado en quitarte tu esperanza. Estaba equivocado en estar tan seguro sobre cosas que no podía posiblemente saber, y voy a pasar el tiempo que me quede ayudando a las personas a hacer mejores preguntas en lugar de aceptar mis respuestas. Sonrió a través de las lágrimas. ¿Puedo seguir viniendo a tu seminario? Por favor. Mis colegas ateos pensaron que había perdido la cabeza. Algunos estaban preocupados. Sugirieron terapia. Me advirtieron sobre los efectos psicológicos del trauma. Otros eran hostiles. Me acusaron de traicionar la racionalidad, de dar municiones a creacionistas y fundamentalistas religiosos. Un colega, Dr. James Hartley, con quien había coescrito 3 artículos, dejó de hablarme por completo. Eres una vergüenza, dijo en la sala de profesores un día. Eres todo contra lo que luchamos. Te has convertido en uno de ellos. Tal vez, dije. O tal vez me di cuenta de que nosotros contra ellos era el paradigma equivocado desde el principio. Perdí amigos, perdí respeto, perdí mi reputación como el brillante e inflexible ateo, pero gané algo más importante. Recuperé a mi madre. Hablábamos todos los días, conversaciones reales, no superficiales, profundas. Me contó sobre su viaje de fe, sobre sus dudas, sobre las veces que se preguntó si yo tenía razón, si se estaba engañando a sí misma, pero seguí orando de todos modos, dijo, porque incluso si estaba equivocada sobre los detalles, sabía que el amor era real. Y si el amor es real, entonces tal vez la fuente del amor también lo es. Eras más valiente que yo, le dije. Creía sin pruebas. Necesité morir antes de poder siquiera considerar la posibilidad. Se rió. Bueno, mejor tarde que nunca. Comencé a asistir a la iglesia con ella cuando la visitaba en Florida. No porque de repente tuviera todas las respuestas, no porque hubiera cambiado el ateísmo por el cristianismo como mi nueva certeza, sino porque quería ser parte de una comunidad que entendía algo que había olvidado, que no estamos aquí para entenderlo todo, estamos aquí para amarnos unos a otros a través del misterio. La primera vez que tomé la comunión, lloré. Este ritual simple, este pan y vino, esta antigua práctica que había descartado como tonterías supersticiosas, significaba algo ahora, no porque pudiera explicarlo, sino porque no necesitaba hacerlo. Jennifer se puso en contacto conmigo 6 meses después de mi ataque al corazón. Había escuchado a través de amigos mutuos lo que pasó, cómo había cambiado. Nos encontramos para tomar café. Incómodo al principio. Tanta historia, tanto dolor. No espero que me perdones por lo que le hice a tu fe, por cómo te traté cuando tu padre murió, por todo. Estuvo en silencio por mucho tiempo. Luego, te perdoné, Michael. Hace años. Tuve que hacerlo, por mi propia paz. No merezco eso. El perdón no se trata de merecer. Aprendí eso cuando encontré mi camino de regreso a la fe después de que tú y yo terminamos. Se trata de liberar el veneno para que no te mate a ti también. Me contó que había comenzado a ir a la iglesia de nuevo. Había encontrado una comunidad, había reconstruido lo que yo había derribado. Me alegro, dije, y lo decía en serio. No volvimos a estar juntos. Esa puerta estaba cerrada, pero encontramos algo mejor. Respeto mutuo, comprensión, tal vez incluso amistad. El seminario que comencé creció. Para el final del primer semestre, más de 100 estudiantes estaban asistiendo. Tuvimos que mudarnos a un auditorio más grande. No predicaba. No intentaba convertir a nadie a nada. Solo hacía preguntas. ¿Qué es la conciencia?
¿Puede la ciencia explicarla completamente alguna vez? ¿Cuál es la naturaleza del amor, del significado, del propósito? Y compartí mi historia, la historia completa, la revisión de vida, la voz, la elección. Algunos estudiantes pensaron que estaba loco. Dejaron la clase, pero otros se quedaron y compartieron sus propias historias, sus propias dudas, sus propias experiencias que no encajaban ordenadamente en cajas materialistas. El seminario se convirtió en un espacio seguro, un lugar donde los científicos podían admitir que a veces sentían asombro, donde los ateos podían reconocer el misterio, donde los creyentes podían cuestionar sin miedo al juicio. Fue lo más importante que había hecho en mi carrera, no porque estuviera enseñando física, sino porque estaba enseñando algo más fundamental: humildad. 2 años después de mi ataque al corazón, la salud de mi madre comenzó a declinar. Insuficiencia cardíaca. Irónico, considerando lo que me había pasado a mí. Tenía 75 años. Había vivido una buena vida. Estaba lista, dijo, para lo que viniera después. Volé a Florida. Me quedé con ella. Sostuve su mano. No tengo miedo, me dijo una noche. Voy a ver a tu padre de nuevo. Lo sé. Te creo, dije. ¿Y lo hacía? Sonrió. Nunca pensé que te escucharía decir eso. Yo tampoco. Michael, dijo, su voz debilitándose. Quiero que sepas, todos esos años de oración, todas esas noches de rodillas, valió la pena. Verte ahora, ver en quién te has convertido, todo valió la pena. Te amo, mamá. Yo también te amo, bebé, y estoy orgullosa de ti, tan orgullosa. Murió 3 días después, pacíficamente, rodeada de familia. Y mientras estaba sentado ahí, sosteniendo su mano mientras su respiración se ralentizaba y se detenía, no estaba consumido por el terror existencial que había sentido durante mi propia muerte, porque sabía que no se había ido simplemente. No era solo carne y electricidad dejando de funcionar. Estaba en algún lugar, con mi padre, con la presencia que había encontrado, en casa. Y un día, cuando llegara mi momento, la vería de nuevo. No porque pudiera probarlo, sino porque había aprendido a confiar en lo que no podía explicar. Así que aquí estamos. 2 años y 7 meses desde que morí durante 6 minutos y 14 segundos. 2 años y 7 meses desde que escuché una voz que había pasado 47 años convencido de que no existía. 2 años y 7 meses desde que todo sobre lo que estaba seguro se hizo añicos y se reconstruyó en algo que todavía no entiendo completamente. No estoy aquí para convertirte. No estoy aquí para decirte que mi experiencia prueba que Dios existe, o que el ateísmo está equivocado, o que necesitas correr a la iglesia más cercana y bautizarte. No se trata de eso, porque esto es lo que aprendí del otro lado, y esto es lo que he aprendido en los 2 años desde entonces. La certeza es el enemigo de la verdad. Ya sea que estés seguro de que Dios existe o seguro de que Dios no existe, en el momento en que te cierras a la posibilidad de que podrías estar equivocado, dejas de crecer, dejas de aprender, dejas de estar verdaderamente vivo. Pasé 47 años siendo seguro de que la conciencia era solo neuronas disparándose, seguro de que el amor eran solo químicos, seguro de que la muerte era solo el final, seguro de que cualquiera que creyera lo contrario estaba engañado, o era débil, o era intelectualmente inferior. Y mi certeza me hizo cruel, me hizo despectivo del dolor de las personas, me hizo arrogante en mi inteligencia, me hizo incapaz de ver la belleza en el misterio, el valor en la fe, el poder de admitir, no lo sé. Mi certeza casi me cuesta todo. Mi relación con mi madre, mi matrimonio, mi capacidad de conectar con estudiantes que necesitaban más que ecuaciones, necesitaban significado. Y tomó morir, literalmente morir, para finalmente soltar esa certeza y abrirme a posibilidades que me había negado a considerar. Así que si estás viendo esto y eres ateo, quiero decirte algo. No estoy pidiendo que creas en Dios. Estoy pidiendo que creas en la posibilidad de que no tienes todas las respuestas. Que tal vez, solo tal vez, el universo es más extraño y misterioso y significativo de lo que el paradigma materialista permite. Que tal vez la conciencia es más que neuronas. Que tal vez el amor es más que oxitocina. Que tal vez la muerte no es solo el final. No estoy diciendo que sé las respuestas ahora. No las sé. Pero ya no soy tan arrogante como para pensar que mi falta de comprensión significa que esas respuestas no existen. Y si estás viendo esto y eres una persona de fe, también quiero decirte algo. No uses mi historia como munición. No la señales como prueba de que tenías razón y los ateos están equivocados, porque eso es solo certeza con un disfraz diferente. La voz que encontré no me avergonzó por mi ateísmo, no me condenó por mi dura. No dijo, te lo dije. Me amó, incondicionalmente,
completamente. Vio cada cosa cruel que había hecho en nombre de la racionalidad y me amó de todos modos, y me pidió que cambiara, no a través del miedo, no a través de la amenaza, sino a través de la comprensión. Así es como se ve la fe real, no la certeza, no el juicio, sino el amor que deja espacio para el misterio. Todavía enseño ese seminario voluntario, todos los martes por la noche. Emily Rodríguez es mi asistente de enseñanza ahora. Se graduó, obtuvo su título en física y regresó para ayudarme a crear un espacio donde la ciencia y la espiritualidad puedan coexistir sin que una tenga que destruir a la otra. El mes pasado, un estudiante se me acercó después de clase. Estaba llorando. «Profesor Brennan», dijo, «mi hermano murió hace 3 semanas, accidente automovilístico, y he estado tan enojado, tan perdido, porque soy estudiante de biología y todo lo que he aprendido me dice que simplemente se fue, pero todo lo que siento me dice que no puede ser todo lo que hay». Puse mi mano en su hombro. «¿Qué pasa si ambas cosas son ciertas?», dije. «¿Qué pasa si científicamente, sí, su cuerpo dejó de funcionar? Pero ¿qué pasa si hay más en él que su cuerpo? ¿Qué pasa si el amor que sientes, la conexión que aún percibes, qué pasa si eso también es real? ¿Qué pasa si no tiene que ser esto o lo otro?». Me miró con tanta esperanza desesperada. «¿Es eso lo que crees?». «Creo que no tenemos que elegir entre la cabeza y el corazón», dije. «Creo que la verdad es lo suficientemente grande para contener ambas cosas», asintió. Se limpió los ojos. «Gracias». Después de que se fue, Emily me dijo, «¿Sabes que hace 2 años le habrías dicho que su hermano es solo carne que dejó de funcionar, verdad?». «Lo sé», dije, «y habría sido técnicamente correcto y fundamentalmente equivocado. ¿Cómo vives con eso, sabiendo cuántas personas heriste con tu certeza, tratando de ayudar a más personas de las que herí? No borra lo que hice, pero es algo». Sonrió. «Tu mamá estaría orgullosa». «Sí», dije, mi voz quebrantándose. «Lo estaría». No sé cuánto tiempo me queda. Podrían ser décadas, podrían ser días. Mi corazón es más fuerte de lo esperado, pero también está dañado. Los médicos dicen que estoy viviendo en tiempo prestado. Pero aquí está la cosa. Todos estamos viviendo en tiempo prestado. Cada uno de nosotros. La única diferencia es que yo lo sé. Lo he sentido. He estado del otro lado y he mirado hacia atrás a esta vida y me di cuenta de cuánto desperdicié siendo seguro en lugar de ser curioso. Así que esto es lo que quiero que hagas ahora mismo. Si estás dispuesto a cuestionar tus certezas, si estás dispuesto a admitir que tal vez, solo tal vez, no tienes todo resuelto, ya seas ateo o creyente o algo intermedio, escribe «Estoy abierto» en los comentarios a continuación. No creo en Dios ahora. No me estoy convirtiendo. Solo estoy abierto. Abierto al misterio. Abierto a la posibilidad. Abierto a estar equivocado sobre cosas de las que estaba seguro. Y si conoces a alguien que está tan seguro sobre su visión del mundo, que se ha vuelto cruel o despectivo o incapaz de ver otras perspectivas, comparte este video con ellos, no para cambiar su mente, sino para plantar una semilla, una pequeña posibilidad de que tal vez la rigidez no es fortaleza, tal vez la certeza no es sabiduría, tal vez lo más valiente que cualquiera de nosotros puede hacer es decir, no lo sé, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Suscríbete a este canal si mi historia resonó contigo, porque voy a seguir compartiendo, seguir enseñando, seguir explorando el espacio entre la ciencia y la espiritualidad, entre la duda y la fe, entre lo que podemos probar y lo que podemos sentir. Y aquí está mi pregunta final para ti, la que me hago todos los días. Si murieras mañana y tuvieras que revisar toda tu vida, cada palabra que dijiste, cada persona que heriste, cada momento en que elegiste la certeza sobre la compasión, ¿qué verías? ¿Estarías orgulloso de quién has sido? ¿O tú como yo desearías desesperadamente una segunda oportunidad para hacerlo diferente? No esperes hasta que estés muerto para descubrirlo. Elige la humildad ahora. Elige la curiosidad ahora. Elige el amor sobre tener razón. Porque te prometo absolutamente, cuando llegue tu momento y estés frente a lo que sea que haya del otro lado, lo único que importará es cómo amaste. No qué tan inteligente fuiste, no qué tan correcto estuviste, no cuántos argumentos ganaste, cómo amaste. Morí ateo, regresé como algo más, algo que todavía estoy descubriendo. Pero cualquiera que sea la etiqueta que me quede ahora, cualquiera que sea la caja en la que la gente quiera ponerme, esto es lo que sé con certeza. El amor es real.
La conciencia es misteriosa. La muerte no es el final. Y la voz que llamó mi nombre en esos 6 minutos fue lo más real que jamás he experimentado. Puedes explicarlo de otra manera si quieres. Llámalo neuronas disparándose mal. Llámalo privación de oxígeno. Llámalo realización de deseos o respuesta al trauma o delirio psicológico. Solía hacer lo mismo, pero ahora sé mejor. Ahora sé que algunas verdades son demasiado grandes para que nuestros cerebros las comprendan completamente. Algunas realidades existen más allá de lo que podemos medir o probar o demostrar. Y la única forma de acceder a esas verdades es dejar de exigir pruebas y comenzar a abrir nuestros corazones. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser lo suficientemente valiente para cuestionar tus certezas, incluso por solo estos 22 minutos. No estás solo en tus dudas. No estás solo en tus preguntas. No estás solo preguntándote si hay más en esta existencia de lo que podemos ver y tocar y medir. Hay más. Lo he visto. Y un día, tú también lo verás. Pero hasta entonces, vive, ama, mantente abierto, cuestiona todo, incluidas tus preguntas. Y nunca, nunca dejes que la certeza te haga cruel. Te veré en el próximo video. Pero hasta entonces, recuerda, no estás aquí para tener todas las respuestas. Estás aquí para amar a las personas a través del misterio. Ve a hacer eso. Escribe «Estoy abierto» en los comentarios. Suscríbete. Comparte esto con alguien que necesita escucharlo. Y lo más importante, mantente curioso. Porque el universo es mucho más grande, mucho más extraño y mucho más hermoso de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Morí para aprender eso. Tú no tienes que hacerlo.